Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio, pero va a ser como si resolviéramos 3, o quizá como si resolviéramos 300. Sí, es que la técnica que vamos a aplicar aquí para resolver este ejercicio, que es un ejercicio de electrostática, es una técnica que de una forma muy sencilla vais a poder aplicar a otros ejercicios, incluso de otros temas que nada tienen que ver con la electrostática. Así que vamos primero a resolver el ejercicio y luego os comentaré de qué manera esta estrategia la podemos aplicar a un abanico, ya digo, muy amplio de ejercicios, de manera que este vídeo os puede ser muy útil. Bueno, pues lo primero, el enunciado del ejercicio. El enunciado lo tenéis en el texto que acompaña este vídeo, pero el enunciado es muy sencillo, os lo explico sobre la marcha. Se trata de que tenemos dos cargas eléctricas, una carga de más 2 microcoulombios y otra de menos 1 microcoulumbio, y las tenemos en el eje X de un sistema de coordenadas. Y lo que nos preguntan es, y esta es una pregunta que es muy clásica, seguro que suena, ¿en qué punto debemos situar una carga eléctrica Q de manera que la fuerza eléctrica total que experimente esta carga eléctrica sea nula? Es un ejercicio interesante porque está claro que tanto la carga eléctrica positiva como la negativa, allá donde pongamos la carga eléctrica Q, pues le van a ejercer unas fuerzas y se trata de que esas fuerzas al final den una resultante nula. Se tienen que anular las fuerzas. Así que vamos a ver de qué manera podemos resolver este pequeño enigma. Bueno, pues lo primero, está claro que vamos a tener que aplicar la ley de Coulomb, que la tenéis aquí escrita, y os prevengo de cuál es un error muy común con el que uno intenta empezar a resolver estos ejercicios. Y es que la ley de Coulomb me dice que puedo calcular la fuerza conociendo las dos cargas y la distancia que las separa. Y uno ve este dibujo de un enunciado y lo primero que uno intenta hacer es aplicar la ley de Coulomb, pues poniendo las dos cargas y poniendo la distancia. Y uno calcula ahí una fuerza y uno cree que ha calculado algo, pero eso no es el método para resolverlo, porque eso nos daría la fuerza de atracción o de repulsión entre las dos cargas. Pero este ejercicio nada me está preguntando de eso. Me está diciendo que busque un punto donde la fuerza eléctrica sea nula. Nada tiene que ver con esto que en principio podemos tener la tentación de hacer. Bueno, pues un buen planteamiento sería ir probando. Tampoco hay muchos sitios donde probar. Bueno, pues aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga negativa. Pues ¿qué tal si ponemos la carga eléctrica justamente por aquí entre medio, en algún punto aquí a mitad de camino? Bueno, pues si ponemos una carga eléctrica y la ponemos por aquí, por ejemplo, la carga Q, pues aquí vamos a hacer algo muy interesante y es pensar con calma qué tipo de fuerzas están actuando sobre esa carga si yo la pongo en ese punto. Bueno, pues si yo considero que esta carga Q es positiva, por ejemplo, pues esta carga de aquí de la izquierda lo que hará será ejercer una fuerza, en este caso de repulsión. Positivo con positivo se repelen y le ejercerá una fuerza F1 que va a ir hacia la derecha, puesto que se está repeliendo. Mientras que esta carga negativa, sobre esa carga positiva que yo me imagino que he puesto ahí, pues en este caso la fuerza va a ser atractiva. Y atractiva significa que la fuerza F2 va a ir también hacia la derecha. Y esto no es una buena noticia, porque queríamos que estas dos fuerzas se cancelaran una con la otra. Y si van las dos en la misma dirección y con el mismo sentido, pues no se van a cancelar. En ningún punto que yo ponga mi carga eléctrica por aquí entre medio de las dos, va a ocurrir que las dos fuerzas se puedan cancelar, porque las dos fuerzas van a tener siempre el mismo sentido. Bueno, pues hemos hecho una prueba y ya sabemos por dónde no está la solución. Bueno, pues si no está la solución entre medio, quizá esté por este lado que tenemos por aquí. ¿Qué pasa si la carga, yo me la imagino, por ejemplo, puesta aquí? Bueno, pues de nuevo vamos a probar. Si yo pongo ahí la carga eléctrica, esa carga eléctrica positiva, pues se verá repelida por la primera carga. Aquí tendríamos la fuerza F1 y se vería atraída por la fuerza negativa que le ejerce esta carga de aquí. En este caso sí que sería atractiva, pero fijaos lo que hago aquí. Dibujo la F2, pero la F2 pues inevitablemente va a ser demasiado pequeña. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que el sitio donde me estoy imaginando poner la carga eléctrica Q está muy cerca de la carga grande, una fuerza F1 muy grande, y está muy lejos de la carga pequeña. De manera que estas dos fuerzas sí que es cierto que tienen misma dirección y sentidos opuestos, pero inevitablemente la fuerza de repulsión que va hacia la izquierda, generada por esta carga grande, va a ser siempre mucho más grande que la fuerza de atracción de la carga que está lejos y encima es pequeña. Así que ha sido un buen intento poner por aquí la carga Q, pero por aquí creo que tampoco va a ser. Bueno, pues yo creo que ya casi por eliminación. Quizás sea por aquí, por la derecha, donde estará el punto que buscamos. Bueno, pues si ponemos aquí nuestra carga Q, pues aquí tendremos, por un lado, la fuerza de repulsión de la carga positiva. Positivo con positivo se repelen.
y tendremos la fuerza de atracción de la carga negativa. Positivo con negativo se atraen. Y aquí las piezas sí que encajan, y encajan muy bien, porque en este caso, como vemos, las dos fuerzas tienen misma dirección, sentidos opuestos, eso es un buen comienzo, y además va a ocurrir que como me estoy situando cerca de la carga pequeña, la fuerza de tracción F2 puede llegar a ser tan grande como la fuerza de repulsión F1. Estamos lejos de la carga grande. Bueno, pues este va a ser el truco. Cuando busquemos el punto donde se tienen que equilibrar esas dos fuerzas, pues aquí lo que tenemos que buscar es un punto que esté lejos de la carga grande y cerca de la carga pequeña para que de esa manera esas dos fuerzas se puedan cancelar. ¿De acuerdo? De manera que el punto que buscamos no va a estar ni por aquí, sino que estará por este lado. ¿A qué distancia? Bueno, pues eso es lo que tenemos que calcular. Y es un cálculo que nos va a llevar a un territorio matemático muy sencillo, que es el cálculo de las ecuaciones. Vamos a llamar esta distancia, desde aquí hasta aquí, vamos a llamarla x. Y vamos a buscar una ecuación que nos permita calcular esa x, pero casi la tenemos ya. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando, vamos a escribirlo con mucha calma, que la fuerza total sea 0. La fuerza total que experimenta esa carga eléctrica Q. Y esa fuerza total va a ser el resultado de la suma de dos fuerzas. La fuerza que hemos llamado F1, que ejercía la carga de la izquierda, y la fuerza F2. Estas dos fuerzas se tienen que anular entre sí. Y para que dos fuerzas se puedan anular, tienen que tener misma dirección, sentidos opuestos, eso ya lo hemos conseguido, y además tienen que tener el mismo módulo. Tiene que ocurrir que F1, su módulo, tiene que ser igual que F2. Este va a ser el punto de partida del cálculo que vamos a tener que hacer para calcular esa letra X. Es una cosa bastante obvia, lo que decíamos, si queremos que estas dos fuerzas se cancelen, pues tienen que tener el mismo módulo. Aquí parecía que se podían cancelar, pero el módulo de F2 va a ser siempre mucho más pequeño que el módulo de F1. Así que esto, que es bastante obvio, pues es ni más ni menos que el punto de partida para hacer el cálculo que tenemos que realizar. Voy a insistir en una cuestión que es importante y a veces es una fuente de error muy común en este tipo de ejercicios. Y es que aquí lo que se tiene que anular son los módulos de las fuerzas. Y los módulos de las fuerzas son números siempre positivos. De manera que en este cálculo del módulo de F1 y el módulo de F2, que lo vamos a hacer con la ley de Coulomb, vamos a asegurarnos de que tanto un resultado como el otro sean números positivos. Queremos que esos dos números, esos dos módulos, sean igual de grandes, sin intervenir ahí para nada el signo de las cargas. Y esto me está diciendo que esa ecuación de la ley de Coulomb, pues tenemos que escribirla mejor, porque realmente lo que tenemos aquí no es el cálculo de la fuerza. Este cálculo me proporciona el módulo de la fuerza. Así que haríamos bien en quitar este vectorcito para dejar claro que ahí estamos calculando el módulo de la fuerza. Y ese es lo que vamos a aplicar. Vamos a empezar por F1. F1 es la fuerza de repulsión que le ejerce la carga positiva, la carga de aquí. Y según la ley de Coulomb es igual a la constante K por la carga que está creando el campo, que en este caso es la carga de más 2 microcoulombios. Micro, ya sabéis que es 10 elevado a menos 6, por la carga Q que estamos poniendo ahí, que no sabemos lo que vale, pero no va a hacer falta saberlo. Partido por la distancia. Y aquí, pues el dibujo es crucial para ver qué distancia tenemos que meter aquí. Y es que estamos calculando la fuerza que ejerce esta carga sobre esta carga Q puesta allí. ¿Y qué distancia separa esta carga de esa carga Q? Pues la distancia son dos tramos. Primero tenemos el metro de separación que hay entre las dos cargas, que es un dato del problema, y luego le tenemos que añadir esta X, que es lo que nosotros queremos calcular. Así que la distancia es 1 más X. Y hay que elevarla al cuadrado. Este es el módulo de la fuerza de repulsión que le ejerce la carga de la izquierda. Y ahora vamos a poner aquí el módulo de F2, que es la fuerza de atracción que le ejerce la carga negativa de la derecha. De nuevo tenemos la misma constante K, la misma, y aquí tenemos que poner la carga, pero insisto, para que salga un número positivo no voy a tener en cuenta el signo negativo de la carga, voy a poner su valor en su valor absoluto. De manera que voy a poner aquí 1 microculombio por la carga Q, y en este caso la distancia, pues es la distancia tal cual esta distancia, la distancia que hay entre la carga negativa, que es la que está ejerciendo la fuerza,
y la carga Q, que es la que la está recibiendo. Y esa distancia aquí, pues es así de sencilla, es simplemente x al cuadrado. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Quizá nos asusta de entrada, porque hay muchas letras y hay potencias de 10 y tal. Bueno, pues cosas que vemos ya obvias, ¿no? Lo primero, que la constante K, que es el famoso 9 por 10 elevado a la 9, pues si lo sabéis ponerlo, pero es que tal cual lo vais a poner, lo vais a tener que tachar. Estas dos constantes K son factores multiplicativos que se pueden quitar de esa ecuación. Y otro tanto sucede con la carga Q, de manera que el valor de esta carga Q, que tenemos que poner de aquí para allá, pues el valor de esa carga Q no importa. Su valor ni siquiera importaría su signo. Daría exactamente lo mismo si la carga lo hubiéramos considerado negativa. De manera que esta carga Q la podemos cancelar también. Y, cuidado, esto es 10 elevado a menos 6. De manera que incluso el factor micro de los microcoulombios que estábamos hablando antes, pues este 10 elevado a menos 6 está en los dos lados, es un factor, lo puedo cancelar también. Y aquí, después de semejante escabechina, que hemos eliminado demasiadas cosas, vamos a ver qué nos queda para ver exactamente cuál es la ecuación matemática que hay que resolver, y os prometo que va a ser muy sencilla. Bueno, pues de aquí me ha sobrevivido el número 2, de abajo tengo 1 más x al cuadrado, y a la derecha, pues ahí hemos cancelado todo, pero me queda un número 1 partido de x al cuadrado. Y bueno, pues, ¿qué os parece esa ecuación? Pues es una ecuación, pues yo creo de las que habéis resuelto desde hace ya algunos años. Va a ser una ecuación de segundo grado. Y bueno, pues la buena noticia, que es una buena noticia, es que ya la física ha desaparecido y estamos ya simplemente en un problema matemático que en cuestión de un minuto pues vamos a poder resolver. Sin embargo, conviene no bajar la guardia. Por experiencia os digo que la fuente de error clásica de estos ejercicios es que cuando uno se pone a resolver la ecuación de segundo grado, no me preguntéis por qué, pero uno acaba metiendo la pata. Bueno, pues vamos a resolverla y además vamos a pensar con un poquito de lógica. Esa x no puede valer 27 ni puede valer menos 5, será un número pues que será pues 1, 1 y pico, 2 si queréis, porque realmente esa x no puede ser demasiado grande. El punto que buscamos tiene que ser un punto que esté relativamente cerca de las dos cargas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a resolverla. Yo creo que es obvio que aquí puedo poner el 2x cuadrado, pasando esto por aquí, y este cuadrado de un binomio pues lo voy a poner a la derecha, y creo que ya sabéis que esto es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo, y ahora pues voy a ordenar la ecuación, el x cuadrado lo paso a la izquierda, y aquí el 2x también, y el menos 1. Esta es la ecuación de segundo grado, y la solución de esta ecuación de segundo grado, bueno, pues creo que es sencillo, pero aunque es sencillo, insisto, conviene hacerlo despacio porque ya digo que es muy típico confundirse aquí. Esto es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, menos 4, que será positivo, más 4, partido por 2. Esto es igual a 2. Bueno, esto ya lo podéis hacer con la calculadora. Me vais a dejar que yo lo haga de esta manera, que así me aclaro más. 1 más menos raíz de 2. Y aquí, pues como es típico, tenemos dos soluciones. Con el raíz de 2, esto sale 2,41 metros. Son metros, puesto que esta distancia de separación la hemos puesto originariamente en metros. Y este x2, pues es menos 0,41 metros. Y bueno, pues significa esto que habrá que eliminar una de las dos soluciones. Uno a veces tiene la tentación de eliminar siempre, la que es negativa la quito. Bueno, pues conviene pensar, ¿qué pasa si la x2 es negativa? Si la x es negativa, significa que esta x realmente no me lleva para allá, sino que me lleva al territorio que habíamos dicho antes, en el que la suma de las fuerzas no se podía cancelar. Bueno, pues aquí las matemáticas, os digo por qué me sale esta solución, son muy obedientes. Y es que a la distancia de menos 0,41 metros, o sea, por aquí, ocurrirá que esos dos módulos se igualan, pero ya sabéis que se van a igualar, pero con la misma dirección y el mismo sentido. O sea que las matemáticas sí que me dicen que ahí se igualan los módulos, pero no es esa la solución que buscamos. La solución que buscamos es esta de 2,41. Y por ser un poquito más concretos, como lo que nos preguntan es exactamente el punto en el que esta carga, que la llevo todo el rato en la mano, que esta carga no experimentará fuerza alguna, pues es un punto que está alejado de aquí 2,41 metros. De manera que el punto, expresado con coordenadas como debe ser, sería el punto 2,41 es la x, pero hay que sumarle este 1 de aquí. Sería 3,41
y la coordenada y 0. Esta sería la solución a la pregunta de dónde podíamos poner una carga eléctrica de manera que la fuerza total que experimente fuera nula. Y este es el ejercicio. Visto así, pues claro, pues hay tantas matemáticas por aquí debajo que parece que el ejercicio es difícil, pero la clave es ni más ni menos que esta: buscar puntos donde los dos módulos tengan el mismo valor y además que tengan sentidos opuestos los vectores. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la solución y, como os decía, es un ejercicio que tiene muchísimo recorrido, porque hay primero muchísimas variantes de este mismo ejercicio con cargas eléctricas. Y les voy a plantear porque creo que es muy interesante. ¿Qué ocurriría si si la carga grande, por ejemplo, hubiera estado a la derecha y la pequeña a la izquierda? Pues entonces es lógico que el punto que buscamos, en vez de estar por esta parte, estaría por esta otra, para cumplir eso de que hay que ponerse lejos de la carga grande y cerca de la carga pequeña. Pero una variante que quizá os estáis imaginando es qué sucedería si las dos cargas fueran, por ejemplo, del mismo signo, si las dos fueran positivas. Pues si las dos cargas fueran positivas, es decir, si aquí tenemos una carga de más un microculombio, pues aquí ya os estáis imaginando lo que sucede, y es que ahora el punto que hay que buscar ya no está por los laterales, sino que el punto donde las dos fuerzas se pueden cancelar es el punto que va a estar entre medio. ¿Por qué? Pues porque en este caso tendríamos repulsión de la carga de la izquierda, igual que antes, pero ahora tendríamos también repulsión de la carga de la derecha. De manera que la X que estaríamos buscando ya no la tendríamos por aquí, sino que la X la tendríamos que buscar por aquí. Y el ejercicio sería exactamente igual, ¿vale? Por eso digo que con la misma idea, pues uno puede resolver una variedad de ejercicios pues muy amplia. Pero es que además, estos son ejercicios de electrostática y claro, como os decía, se pueden llevar a territorios que nada tienen que ver con la electrostática y tienen que ver con el dibujito que tenéis aquí esperando a que comentemos. Y es que realmente lo que tenemos aquí es algo parecido a tener dos cargas separadas y que nos pregunten dónde las fuerzas se anulan. Sí, aquí tenemos no dos cargas, tenemos dos masas, tenemos un planeta y aquí la Luna, se ve claramente que es la Tierra y la Luna. Y la pregunta interesante es, vale, sí, la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre una manzana que yo pusiera por aquí, y esa fuerza de atracción sobre una manzana, voy a pintar, esta es la manzana, ejercerá una atracción de la Tierra así, que la llamamos F1. Pero claro, si me estoy acercando a la Luna, es posible que la Luna también le ejerza una fuerza de atracción interesante. Una fuerza de atracción de la Luna que la voy a llamar F2. En este caso son todo fuerzas de atracción, puesto que la gravitación no entiende de repulsión, va a ser siempre atracción entre masas. Y ya me imagino que estáis viendo la jugada. Aquí la pregunta interesante es ¿en qué punto puedo poner yo esta manzana de manera que estas dos fuerzas de atracción de la Tierra y de la Luna se cancelen entre sí? Y si se cancelan entre sí, pues va a suceder una cosa muy divertida, y es que la manzana se va a quedar ahí en ingravidez. O sea, si la pongo por aquí, la manzana volvería a caer a la Tierra. Y si la pongo por aquí, la manzana caería a la Luna. Pero si la pongo por aquí a una cierta distancia que se puede calcular, pues uno se va a encontrar con que la manzana se quedaría ahí en equilibrio. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Pues igual que antes. Aquí lo que llamaríamos sería X a toda esta distancia. El dato de partida es la distancia entre la Tierra y la Luna. Son 384.000 kilómetros, es un dato que lo tienen que dar, igual que antes nos han dado 1 metro de separación entre las cargas, aquí me tendrían que dar esa separación, y conocida esta distancia entre la Tierra y la Luna, y llamando X a ese punto que estamos buscando, obligando a que estas dos fuerzas se cancelen, ¿en qué cambiaría? Por supuesto, aquí no aplicaríamos la ley de Coulomb, aplicaríamos la ley de Newton de la gravitación universal, que es parecidísima a la ley de Coulomb. Aquí aplicaríamos GMM partido por la distancia al cuadrado. Pero el ejercicio sería facilísimo. De nuevo se nos cancelaría, la masa de la manzana no haría falta, porque se cancelaría, igual que antes se nos ha cancelado la Q, la constante de la gravitación la podríamos cancelar también, y saldría ese punto que os digo. Además sería interesante por eso, porque sería el punto al cual tendríamos que lanzar una manzana para asegurarnos de que, bueno, pues se llegaría, y si sobrepasa ese punto, entonces en vez de volver a la Tierra, lo que haría sería aterrizar en la Luna. Sería una especie de cálculo del punto que hay que alcanzar para llegar a la Luna.
Bueno, en la realidad es un poquito más complicado, pero como idea nos sirve. O sea que ya hemos visto cómo el mismo truco que nos permite calcular puntos para problemas de electrostática lo aplicaríamos de forma muy parecida para problemas de gravitación. Pero es que aún hay más, y es que realmente aquí lo que estamos buscando es que las fuerzas se anulen, pero las fuerzas se pueden calcular a partir de un concepto que son los campos, el vector intensidad de campo gravitatorio, el vector intensidad de campo eléctrico. Bueno, pues esto nos abre un horizonte mucho más grande para aplicar, porque si me dicen que la fuerza tiene que anularse, la fuerza electrostática, como sabéis, es igual a la carga por la intensidad de campo. Y si esto tiene que ser cero, pues lo que me están preguntando es dónde se anula la intensidad de campo eléctrico. Vamos a ponerlo con los vectores. Campo eléctrico total igual a 0. Y entonces el problema se resolvería exactamente igual, pero en vez de plantear fuerzas, buscaríamos que la intensidad de campo eléctrico 1, que genera una carga, más la intensidad de campo eléctrico que genera la otra, fuera 0. Y seguiríamos haciéndolo igual. Para campos gravitatorios, pues lo mismo, solo que en vez de intensidad de campo eléctrico, ponemos aquí la intensidad del campo gravitatorio que genera la Tierra, más la intensidad de campo gravitatorio que genera la Luna, pues se tendrían que anular. Pero es que otro tanto va a suceder con fuerzas eléctricas, con fuerzas gravitatorias, pero también con fuerzas magnéticas. Quizá no lo habéis estudiado todavía, pero las fuerzas magnéticas dependen de una cosa que se llama campo magnético, y aquí tendría que ocurrir de nuevo que la intensidad del campo magnético B1 más el campo magnético B2 me tendría que dar 0. Por eso os decía que haciendo un ejercicio es como si hubiéramos resuelto 3. Tenemos el ejercicio de campo eléctrico, el ejercicio de campo gravitatorio, y también lo podemos aplicar exactamente igual para fuerzas magnéticas. Bueno, pues la idea de fondo es una idea que siempre os intento convencer que apliquéis para resolver problemas, y es que para resolver problemas no se trata de que resolváis 1000 problemas. Porque, a ver, seamos realistas, el número de problemas que hay en la física es infinito. Entonces no se trata de aprender mecánicamente a resolver un problema. De decir, hombre, pues siempre que tenga unas cargas, pues cuando sean las cargas del mismo signo, pues entonces pondré el punto intermedio. Y si son distintos, lo pondré a no sé dónde. Eso es una forma memorística de plantear el ejercicio. Mientras que si planteamos el ejercicio simplemente pensando, pues ¿qué pasará si yo pongo la carga aquí? Pues aquí, espera, no, que las fuerzas van en el mismo sentido. Si lo pongo por allá, pues entonces la fuerza es grande, pequeña. Si pensamos, si entendemos lo que estamos calculando, eso sí que me permite, a partir de un ejercicio, pues resolver 20 de campo eléctrico, pero también sabré resolver otros 20 de campo gravitatorio y otros 20 de campo magnético. Incluso lo podría aplicar seguramente a ejercicios que ni siquiera me puedo imaginar. Pero si tengo el método en la cabeza y sé exactamente cuál es el truco, pues que el campo eléctrico se anule y cómo obtener esa X y tal, pues la cantidad de ejercicios que puedo hacer sabiendo resolver uno es mucho más amplia, y por lo tanto este es el método que os voy a recomendar, entre otras cosas porque os va a servir para, lo vais a recordar mucho más fácilmente el día del examen o al curso siguiente cuando tengáis que aplicar estos conocimientos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya veis, a partir de ejercicios sencillos, una vez más, podemos resolver, si los entendemos bien, podemos aplicar esa metodología a una variedad muy grande. Espero que os haya sido este vídeo muy útil, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.